Entonces, vamos a empezar con las que están en la diapositiva, ¿ya? Después ya hacemos la 11 y 14. Ya. Muchas gracias, Miss. La 9 sí lo has visto, ¿no? Sí, Miss. 10. Eso. Mira, el ejercicio número 10. En una pirámide regular de vértice V y base triangular ABC, el área total es 3 medios del área lateral. Si la altura mide 9 centímetros, halle el área de la base de la pirámide. Entonces, es un ejercicio, digamos, enunciado y vamos a dibujar. Entonces, se trata de una pirámide. Esa pirámide, digamos, la base puede ser cualquier tipo de polígono de forma triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal. Y siempre va a tener un vértice. Entonces, de acuerdo a la notación, aquí no nos mencionan, no dicen que se trata de una pirámide triangular regular, pero el detalle está en el vértice. En la notación, vértice V guión aquí. Digamos, esto de aquí nos representa la base y se puede observar que tenemos 3 puntos, A, B y C. Como tenemos 3 puntos, necesariamente la base va a ser de forma triangular de acuerdo a la notación. Si nosotros colocáramos A, B, C, D, la base tendría 4 puntos y fuera de forma cuadrangular. Entonces, de acuerdo a esta notación, nosotros vamos a dibujar nuestra pirámide de base triangular ABC. Entonces, aquí estamos dibujando la pirámide de vértice V y base triangular ABC. Luego nos dicen que el área total es 3 medios del área lateral, pero se trata de una pirámide regular. Entonces, ¿qué significa la palabra regular? Significa 2 cosas. Primero, que la base, vamos a colocar aquí. La palabra regular siempre va a indicar 2 cosas. Que la base es un polígono regular. La base es regular. ¿Qué quiere decir? Que si la base es de forma triangular, será un triángulo equilátero. Si la base es de forma cuadrangular, será un cuadrado. Si esa base tiene 6 lados, será un hexágono regular. Es lo primero. Y lo segundo es que la altura es perpendicular en el centro de la base.
Entonces, esa altura va a resultar siendo perpendicular en el centro de nuestra base. Entonces, vamos a colocar que ese centro del triángulo equilátero, como la base es de forma triangular y como nos menciona la palabra regular, quiere decir que el triángulo ABC es un triángulo equilátero. Para ese triángulo equilátero, nosotros ubicamos el centro, que es el punto O, pero como ese triángulo es equilátero, ese centro, que es el baricentro, va a ser todos los puntos notables. También va a ser incentro, será ortocentro, va a ser circuncentro, porque nuestro triángulo ABC es un triángulo equilátero. Entonces, para ese triángulo ABC, este punto O viene a ser baricentro. Luego nos dan por dato que el área total es 3/2 del área lateral. El área total es igual a 3/2 del área lateral. Si la altura de la pirámide mide 9 centímetros. Como es una pirámide regular, la altura va a caer en ese centro, en el baricentro del triángulo equilátero ABC. Y esa longitud resultó siendo igual a 9. Entonces, esta longitud OV va a resultar siendo 9 centímetros. Y nos preguntan, halle el área de la base de la pirámide. O sea, nos están preguntando por el área de la región triangular equilátera ABC. Entonces, para poder hallar el área de esa región triangular, basta conocer uno de sus lados, porque el área de toda región triangular equilátera es lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Conocer una de las aristas básicas, uno de los lados de ese triángulo equilátero ABC. Entonces, como ese punto O resultó siendo baricentro, nosotros trazamos el segmento CM que pase por ese punto. Como ese punto es baricentro, este segmento CM es mediana, pero como el triángulo es equilátero, esa mediana viene a ser todas las líneas notables. También será bisectriz y también resulta siendo altura. Entonces, este angulito va a resultar igual a 90 grados. Y también es mediana, ¿no? Entonces, la longitud AM es igual a la longitud BM. Nosotros le estamos asignando que sea de longitud 3K y también resulte siendo 3K para no trabajar con fracción, ¿ya? Entonces, estamos colocando que AM es igual a BM igual a 3K. Entonces, toda la arista básica AB mide 6K. Entonces, para poder hallar el área de esa región triangular, lo único que buscamos es conocer el valor de K. Y para poder conocer el valor de K, vamos a trabajar en la base. El lado B mide 6K, el lado BC también va a resultar siendo igual a 6K. Luego tendremos que este ángulo es de 60 grados. Entonces, el triángulo MBC se trata de un triángulo notable de 30 y 60 grados. Si se trata de un triángulo notable de 30 y 60, a 90 se le opone hipotenusa 6K, a 30 cateto 3K, a 60 se le opone cateto 3K raíz de 3. Entonces, estamos extrayendo ese triángulo CMB. A 60 grados se le opone 3K raíz de 3. Pero como este punto es baricentro, por propiedad, el baricentro divide a la mediana en la proporción de 1 a 2. Entonces, de 1 a 2 y la suma es 3K raíz de 3. Entonces, necesariamente tendremos que la longitud OM va a resultar siendo K raíz de 3 y toda la longitud OC resulta igual a 2K raíz de 3. Entonces ya conocemos que OM vale K raíz de 3, la longitud OC es 2K raíz de 3.
Entonces, ahora reemplazamos, ¿no? Entonces, el área total, ¿a qué es igual? Esta área total va a resultar siendo, el área total es el área lateral más el área de la base de la pirámide. Esa suma es igual a 3 medios del área lateral. Entonces, esta área lateral pasa aquí a restar y va a resultar siendo que el área lateral es igual a 2 veces el área de la base, ¿no? Entonces, aquí nosotros pasamos a restar y tendremos que el área de la base es igual a 3 medios del área lateral menos el área lateral. Entonces, pasamos aquí a multiplicar, sería 2, 3 menos 2, 1. Entonces, el área de la base resultó siendo igual a 1 medio del área lateral. Entonces, lo que está dividiendo este 2 pasa aquí a multiplicar y el área lateral va a ser igual a 2 veces el área de la base. Entonces, acabamos de encontrar el área lateral resultó siendo igual a 2 veces el área de nuestra base. Entonces, cuando nosotros unimos el punto V, unimos con el punto M, este segmento VM es perpendicular a la arista básica AB, ¿no? Entonces, es claro observar. En una pirámide regular, siempre la base va a ser un triángulo equilátero y todas las caras laterales son triángulos isósceles. Entonces, si el triángulo AVB, este triángulo AVB es un triángulo isósceles, entonces al unir el punto V con M, este segmento VM es mediana en el triángulo isósceles. Pero como ese triángulo es isósceles, esa mediana también resulta siendo altura. Entonces, este ángulo resultó siendo de 90 grados. Por lo tanto, este segmento VM nos representa el apotema. Entonces, VM resulta siendo el apotema. Entonces, ¿qué se cumple? Entonces tendremos que el área lateral, ¿a qué es igual? El área lateral es el semiperímetro de nuestra base. Entonces colocamos aquí, recordando que el área lateral resultó siendo el semiperímetro de la base multiplicado por el apotema. Entonces la base es una región triangular, es un triángulo equilátero de lado 6K. Entonces será el perímetro 6 por 3, 18K. El semiperímetro resultó siendo igual a 9. Por el apotema viene a ser VM. Eso es igual a 2 veces el área de la región triangular equilátera ABC, que resulta siendo lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Entonces, de aquí operamos mitad 1, mitad 2, luego tendremos tercia, operando VM es igual a 2K raíz de 3. Entonces, acabamos de encontrar que el apotema VM va a resultar siendo este segmento VM viene a ser igual a 2K raíz de 3. Entonces, para ese triángulo de celeste, para el triángulo de celeste conocemos sus 3 lados. Como se trata de un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras o también se puede observar que la relación entre hipotenusa y cateto es de 2 a 1. Se trata del triángulo notable de 30 y 60 grados. Entonces, si la longitud VM es 2K raíz de 3, OM es igual a K raíz de 3, entonces necesariamente OV va a resultar siendo, sería que es 9, ¿no? Entonces va a ser igual a 3K, sería raíz de 3 por raíz de 3K, que va a ser igual a 3K. Entonces, 3K tendría que ser igual a 9. Entonces, resulta siendo K igual a 3.
Y si K es igual a 3, entonces necesariamente podemos ya hallar el área de esta región triangular ABC. Entonces diremos que el área de la base es igual al lado al cuadrado, que es 6K elevado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Pero como K vale 3, sería 18 elevado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Operando, resulta igual a 81 raíz de 3 centímetros cuadrados. La respuesta vendría a ser la alternativa de nada más. Ya, sería el ejercicio número 10. Avanzamos con el ejercicio número 12. En la 12, nos dice la figura muestra la superficie lateral de un cilindro de revolución, figura 1, formada por una lámina delgada de aluminio. Si el desarrollo de la superficie lateral está determinado por el rombo ABCD que aparece en la figura 2, cuyas diagonales miden 12 decímetros y 16 decímetros, hay en la altura de dicho cilindro. Entonces colocamos aquí la solución y nos dicen que se muestra la superficie lateral de un cilindro de revolución, ¿no? Entonces aquí en la figura 1 se está mostrando nuestro cilindro de revolución, donde la superficie lateral está formada por una lámina delgada de aluminio. Entonces, para este cilindro de revolución, estamos trazando el diámetro de la base circular superior y el diámetro de la base circular inferior. Y siempre las generatrices son perpendiculares a ambas bases, a ambos círculos. Entonces, por ese motivo, este ángulo es de 90 grados. 90 grados también resulta 90 y también es de 90 grados. Entonces nosotros vamos a ubicar el punto O, que es el centro de esa base circular y es punto medio de nuestro diámetro. Entonces colocamos que el radio de la base circular sea de longitud R minúscula y también es R minúscula. R, que es la longitud del radio. Luego nos dicen que el desarrollo de la superficie lateral está determinado por el rombo ABCD. Entonces, ¿cómo se obtiene ese desarrollo? Cuando nosotros, por alguna de las aristas de esas generatrices, ¿no? O sea, más que todas las generatrices del cilindro. Si por una de las generatrices del cilindro hacemos un corte, abrimos, lo que se va a obtener viene a ser la gráfica de la figura 2. Se obtiene esta gráfica, este cuadrilátero ABCD, que por dato viene a ser un rombo. Entonces, si el ABCD resulta siendo un rombo, al trazar las dos diagonales, ambas diagonales son perpendiculares. Y por dato nos dicen que la diagonal BD mide 16 decímetros y la diagonal AC mide 12 decímetros, ¿no? Entonces nos preguntan por la altura del cilindro. Entonces nos están preguntando por esta generatriz. Como se trata de un cilindro de revolución,
siempre en un cilindro circular recto, también llamado cilindro de revolución, la generatriz tiene la misma longitud que la altura. Entonces nos están preguntando por esa longitud de la generatriz. Entonces, para poder hallar esa longitud de la generatriz, vamos a trabajar en el desarrollo de la superficie lateral, o sea, en el rombo ABCD. Como hemos trazado las dos diagonales, ambas diagonales son perpendiculares y se bisecan. Este punto Q es punto medio de las dos diagonales. Quiere decir que la longitud BQ es igual a QD, como todo era 16, necesariamente vale 8 y también resultó siendo igual a 8. Luego, la diagonal AC. El punto Q es punto medio de esa diagonal. La diagonal mide 12 decímetros. Por ser punto medio, AQ es igual a QC igual a 6. Y se acaban de formar justamente triángulos notables de 37 y 53 grados, ¿no? Entonces, ese triángulo rectángulo que estamos sombreando, su cateto menor mide 6, el cateto mayor mide 18. Por lo tanto, la longitud de la hipotenusa va a resultar siendo 10, ¿no? Entonces, el triángulo rectángulo BQC es notable de 37 y 53 grados. Por lo tanto, la longitud BC resulta igual a 10. Entonces, nosotros ya conocemos que BC es igual a 10. Entonces, aquí vamos a trazar. Trazamos el segmento PR, que es altura para nuestro rombo ABCD en ese punto Q, en el centro. Entonces, en ese centro del rombo ABCD, estamos trazando nuestra perpendicular a ambas bases. Entonces, como el punto Q es punto medio de las diagonales, centro del rombo, necesariamente la longitud PQ es igual a QR, vale A, y también resulta siendo A. Entonces, en el triángulo sombreado, en ese mismo triángulo sombreado, podemos aplicar relaciones métricas. Entonces, aplicando relaciones métricas, se cumple que el producto de ambos catetos, cateto A por el cateto B, es igual a la longitud de la hipotenusa, que viene a ser 10 por su respectiva altura, que va a resultar siendo A. Entonces, en ese triángulo BQC estamos aplicando relaciones métricas. Entonces, aplicando relaciones métricas, encontraremos que el valor de A resultó siendo 24 quintos. Y si el valor de A es igual a 24 quintos, quiere decir que la generatriz es la altura de todo ese rombo, ¿no? Y esa altura viene a ser igual a 2A. Entonces, es claro observar que la generatriz es igual a 2A. Sería 2 por 24 quintos, que va a ser igual a 48 quintos, que es igual a 9,6 decímetros. La respuesta viene a ser la alternativa E. La altura de dicho cilindro es 9,6 decímetros. Entonces, sería justamente el ejercicio 12. ¿Puedes tomar la captura?
Buenas tardes, Fátima. A las 9. Ok, Fátima. Terminamos, hemos hecho la 10, la 12, y ahora pasamos a ver la 13. De ahí regresamos a la 9. X sería la número 13. Nos dicen en la figura, el PABCD es una pirámide y PH es perpendicular al plano que contiene al rectángulo ABCD. Si AH es igual a 3 veces HC, AP es igual a BD y CD es igual a 12 centímetros, halle el volumen de la pirámide. Entonces, vamos a colocar aquí la solución. Y copiamos la misma gráfica de nuestro enunciado. Entonces, nos dicen que en la figura el PABCD. El PABCD es una pirámide y el segmento PH es perpendicular al plano que contiene al rectángulo ABCD. Entonces, ese segmento PH es perpendicular a todo el plano que contiene a la base. Entonces vamos a colocar que este segmento sea de longitud H. Entonces, ¿quién viene a ser la altura de un sólido? Miren, ese sólido solamente nos dicen el PABCD es una pirámide. O sea, no nos dicen que es una pirámide regular. Cuando mencionan la palabra regular, quiere decir que la base es un polígono regular y que la altura va a caer en el centro de la base. Aquí solamente dicen que es una pirámide, entonces la altura cae en cualquier punto de la base. Y esa base es cualquier tipo de región cuadrangular. O sea, puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, puede ser un trapecio isósceles, puede ser un trapecio escaleno, un trapecio rectángulo, puede ser un rombo. ¿Ya? Pero luego nos dicen aquí que la base es rectangular. Luego, ¿no? O sea, me refiero a esta primera parte. O sea, de acuerdo a esta primera parte, lo importante es que la base tiene 4 lados. Luego, después de los datos, nos dicen que el ABCD es un rectángulo. Entonces, como ese segmento PH es perpendicular a todo el plano, entonces ese segmento necesariamente nos representa nuestra altura y estamos colocando que sea de longitud H. Luego nos dan por dato que la longitud AP es igual a la longitud BD. Entonces, por dato, nos dicen que la longitud AP es igual a la longitud BD, ¿no? Y nos preguntan, ¿hay el volumen de la pirámide? Entonces sabemos que el volumen de esa pirámide, para cualquier tipo de pirámide, siempre su volumen va a ser igual a 1/3 del área de la base por la longitud de nuestra altura. Entonces empezamos. Como el ABCD viene a ser un rectángulo. Si el ABCD resulta siendo un rectángulo, entonces necesariamente al trazar las dos diagonales en ese rectángulo, este punto es centro del rectángulo y ambas diagonales se bisecan. Pero además, por ser rectángulo, los ángulos internos, estos ángulos interiores, miden 90 grados en A, en B, en C y en D. Luego nos dicen que la longitud CD es igual a 12 centímetros. Entonces, AB también resultó siendo igual a 12 centímetros. Este punto de intersección de ambas diagonales estamos colocando que sea el punto O. Entonces, ese punto O viene a ser el centro del rectángulo. Entonces, se cumple que la longitud AO es igual a la longitud OC y además OB es igual a la longitud OD. Luego nos dicen que esta longitud AH. Entonces estamos colocando todos los datos. AH es igual a 3 veces CH. Entonces, como nosotros no conocemos
ACH, vamos a colocar que sea de longitud K. Entonces, necesariamente reemplazando en ese dato de celeste, la longitud AH resulta siendo el triple. El triple va a ser igual a 3K. Toda esta longitud, desde el punto A hasta el punto H, viene a ser 3K. Entonces, esta diagonal, nuestra diagonal de amarillo, esta diagonal AC, toda esa diagonal AC mide 4K, K más 3K, pero como este punto O es centro del rectángulo, punto medio de la diagonal AC. Entonces, como todo mide 4K y O es punto medio, vale 2K y también resulta siendo 2K, pero como va acá, entonces le corresponde OH va a ser igual a K, OH vale K y AO resulta siendo el doble que es 2K. Luego vamos a borrar y trabajamos ahora en este triángulo. Ese triangulito, rectángulo BAD. Es un triángulo conocido, ¿no? Entonces, este ángulo, triángulo rectángulo BAD, el ángulo en D mide 37 grados. A 37 grados se le opone cateto que vale 12. Entonces, por ser triángulo notable de 37 y 53 grados, a 37 se le opone cateto 3 por algo, que sería 3 por 4. La hipotenusa 5 por 4, que es 20. Y el otro cateto es 4 por 4, que va a ser igual a 16. Y aquí nos quedaría 5 por 4, que es BD, es igual a 20. Pero como ese punto O era punto medio de la diagonal BD, entonces necesariamente mide 10 y también resultó siendo igual a 10. Entonces, por dato, nos dicen ahora que la longitud AP desde el punto A hasta el punto P es igual a BD y acabamos de encontrar que la longitud BD es igual a 10 más 10. BD es la diagonal del rectángulo ABCD que resulta siendo 20. Entonces, AP también va a resultar igual a 20. Entonces, toda esta longitud vale 20. Entonces, se observa ahora para el triángulo rectángulo BAD. BAD. Para este triángulo rectángulo BAD, el segmento AO es mediana. Si es mediana, entonces sería mediana relativa a dicha hipotenusa, ¿no? Entonces la longitud AO resultó siendo igual a 10. Guarden que cuando el ángulo es de 90 grados, o sea, es como que nosotros tenemos este triangulito, el triángulo de morado BAD. Este es el vértice B, este es el vértice A y este es el vértice D. Este ángulo es de 90 grados y está trazado el segmento AO. Entonces, este punto es O y vale 10 y 10, ¿no? Entonces, vale 10, también vale 10. Entonces, como el ángulo en A mide 90 grados, como este ángulo en A mide 90 grados, entonces este segmento AO viene a ser mediana relativa a dicha hipotenusa y también es igual a 10. Quiere decir que estas tres longitudes siempre van a resultar siendo iguales. Entonces, necesariamente 2K resulta igual a 10. Y si 2K vale 10, entonces el valor de K es igual a 5. Entonces, acabamos de encontrar que K resultó siendo igual a 5. Entonces, si K vale 5, entonces ya conocemos la longitud AH, que era 3K. 3 por 5 resulta igual a 15. Entonces, ahora trabajamos en el triángulo rectángulo de marrón, ¿no? Entonces, en este triángulo rectángulo de marrón, hipotenusa 20, cateto sería 3K
y la longitud de la altura, va a salir de aquí operando, ¿no? Altura, diremos lo siguiente. La hipotenusa es aplicando Pitágoras en el triángulo de marrón, hipotenusa elevado al cuadrado es igual a este cateto. 3 por 5 sería 15 al cuadrado. Entonces nos quedaría 20 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Resulta siendo este segmento pH viene a ser igual a 5 raíz de 7. Entonces ya podemos hallar el volumen. Entonces, como la altura resultó siendo igual a 5 raíz de 7. Entonces, el volumen del sólido. El volumen del sólido es igual a 1/3 del área de la base. La base es un rectángulo, base por altura. Sería 1/3 del área de la base por la longitud de la altura. Entonces, operando, nos va a quedar 320 por raíz de 7 centímetros cúbicos. Entonces, la respuesta viene a ser la alternativa C. Sería el ejercicio número 13. A ver, tomen la captura, 1 minuto.
Entonces, pasamos a ver la 9 antes de pasar a resolver la 11 y 14, ¿no? ¿De qué? El ejercicio número 9 dice, en un centro experimental se observó que el agua de la lluvia se acopia en un pluvímetro que tiene la forma de una pirámide cuadrangular regular, como se muestra en la figura. Si el agua recogida en un día de lluvia alcanza una altura de 12 centímetros, formando una pequeña pirámide de 15 centímetros de arista básica, hay la altura alcanzada por el agua al verterla en un depósito cúbico de 50 centímetros de arista. Entonces vamos a colocar aquí la solución y nos dicen que en ese publimetro tiene la forma de una pirámide cuadrangular regular, ¿no? Entonces aquí vamos a dibujar. Entonces aquí justamente nos dicen que el volumen de agua recogida en un día de la pirámide es, o sea, digamos que se acopia justamente en ese depósito que tiene la forma de una pirámide cuadrangular regular. El depósito ya tiene la forma de esa pirámide. No dice pirámide cuadrangular regular. Como dice nuevamente la palabra regular, quiere decir que necesariamente esa base va a ser una región cuadrada. Y la altura cae en el centro del cuadrado superior, ¿no es cierto? Ya está. Luego nos dicen que el agua recogida en un día de lluvia alcanza una altura de 12 centímetros, en un día de lluvia. Entonces, por eso colocamos aquí el agua recogida. El agua recogida es el volumen de agua en un día. Entonces, el volumen de agua en un día, ¿a qué va a ser igual? Nos dan por dato que el agua recogida en un día de lluvia alcanza una altura de 12 centímetros. Aquí en la parte del enunciado. Altura 12 centímetros, formando una pequeña pirámide. ¿Cuál es la pequeña pirámide que se está formando? Esta de aquí, en la gráfica del enunciado, ¿no? Esa de aquí es la pequeña pirámide. Entonces nos representa nuestra pequeña pirámide. Entonces tenemos ahí la pequeña pirámide que tiene altura 12 centímetros y la arista. Nuestra arista básica resultó igual a 15 centímetros. Entonces su volumen, el volumen de esta pequeña pirámide que digamos se forma por el agua recogida en un día de lluvia, va a ser igual a 1/3 del área de la base. Pero esta base también es de forma cuadrada, que será 15 al cuadrado, lado al cuadrado, por la altura. La altura de esta pequeña pirámide es 12. Entonces, operando, ese volumen es de 900 centímetros cúbicos. Entonces, ya sabemos que el volumen de agua recogida en un día es de 900 centímetros cúbicos. Entonces, le llamamos ecuación 1. A nosotros nos preguntan, ahí en la altura alcanzada por el agua al verterla en un depósito cúbico de 50 centímetros de arista. O sea, ya sabemos que el volumen de agua recogida en un día viene a ser 900 centímetros cúbicos. ¿Y cómo se obtuvo ese volumen? Porque esa cantidad de agua y toda esa agua recogida lo que forma es esa pirámide pequeña, ¿no? Entonces, donde la altura es 12 y la base, o sea, la superficie del agua, es una región cuadrada de lado 15 centímetros. Entonces, ahora, esa cantidad de agua
lo vamos a verter en un depósito cúbico. Entonces, toda esta cantidad de agua, esa cantidad de agua se vierte en este depósito cúbico. Entonces, nosotros vamos a colocar que el depósito A, B, C, D, E, F, G, H es un cubo. Depósito cúbico de 50 centímetros de arista. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, colocamos aquí justamente toda la cantidad de agua, ¿no? Entonces, colocamos aquí. Entonces, se coloca, se vierte, dice. Entonces, se vierte toda esa cantidad de agua. Entonces se vierte toda esa cantidad de agua que está aquí en el depósito, se vierte ahora en este otro depósito cúbico. Entonces nos preguntan hasta qué altura alcanza, ¿no? Entonces colocamos que esa alturita sea de longitud h nada más. Entonces, en el depósito cúbico de arista 50, el agua, ¿qué es lo que determina? Entonces, como se trata de un depósito cúbico, sabemos que la base, el ABCD, es un cuadrado. Si es un cuadrado, entonces necesariamente todas las longitudes de la arista básica son iguales. Entonces, esta longitud también resulta igual a 50 y toda la longitud GC también resulta igual a 50 por ser un cubo. Pero el agua solo llega hasta este punto P alcanzando una altura H, es la que nos pregunta, ¿está bien? Entonces, esa cantidad de agua en el depósito cúbico, ¿qué sólido va a determinar? Entonces, toda la parte de celeste, el sólido que determina esa parte de celeste que nos representa el agua, es la de un paralelepípedo rectangular. ¿Y por qué? Porque la base es una región cuadrada de lado 50, pero esta tercera arista es de longitud h. Entonces, toda la parte de celeste viene a ser necesariamente un paralelepípedo rectangular de base cuadrada. ¿Ya? O también lo podemos llamar como un prisma regular. Cualquiera de los dos casos. Puede ser un paralelepípedo de base cuadrada ABCD o un prisma regular. ¿Por qué la palabra regular? Porque el ABCD es un cuadrado. Entonces, como este ABCD resultó siendo una base cuadrada, como es una base de tipo cuadrado, entonces por ese motivo estamos colocando que necesariamente ese sólido es un prisma regular. Entonces diremos que 900 va a ser igual al volumen del prisma regular, ¿no? Entonces, aquí estamos colocando el área de la base, ¿no? Entonces diremos que el volumen de este sólido va a resultar siendo el área de la base multiplicado por nuestra altura, que es h. Pero como la base es una región cuadrada, vendrá a ser 50 al cuadrado por h y le llamamos ecuación 2. Pero como se trata de la misma cantidad de agua, necesariamente los volúmenes van a ser iguales. Entonces, de 1 y 2 igualamos. Diremos que 900 es igual a 50 al cuadrado por h. Operando, resulta que la alturita va a resultar igual a 0,36 centímetros. Sería la respuesta, la alternativa D. Entonces, vendría a ser el ejercicio 9. Es como que nosotros tenemos primero una cierta cantidad de agua en ese depósito y luego se vierte, ¿no? Se cambia a un depósito cúbico, pero esa cantidad de agua no llena el depósito cúbico, llega a una cierta altura. Entonces, sería el ejercicio 9.
Ya, entonces pasamos a ver la 11 y 14. ¿Está bien? Está bien, Miss. Se observa la 11, ¿no? Entonces, el ejercicio 11 nos dicen en la figura, O y Q son centros de las bases de los cilindros de revolución semejantes. Luego nos dice que AP es igual a 5 veces la longitud PB. Ahí la razón de los volúmenes de dichos cilindros. Y debemos considerar a los puntos C, D y E como puntos colineales. Puntos colineales son aquellos puntos que pertenecen a una misma línea recta nada más. Entonces, por datos nos dicen que la longitud AP es igual a 5 veces PB. Entonces, como nosotros no conocemos cuánto mide PB, vamos a colocar que sea de longitud K. Entonces, colocamos que PB sea de longitud K nada más. Entonces, necesariamente AP viene a ser 5, ¿no? Entonces, toda esta longitud AP resulta igual a 5K. Creo que no se ve. Entonces, colocamos que PB sea de longitud K. Entonces, AP resulta igual a 5K. Entonces, toda la longitud AB, que es el diámetro de esa base circular, va a resultar igual a 6K. Pero como el punto O viene a ser centro de esa base circular, entonces el radio resulta igual a 3K. Entonces, radio vale 3K. Este radio también resulta igual a 3K. Luego nos dicen que ambos cilindros son semejantes, ¿no? Y se trata también de cilindros de revolución, cilindros circulares rectos. Los cilindros de revolución también son llamados cilindros circulares rectos porque la base es un círculo y porque esa generatriz es perpendicular a todo el plano de la base. O sea, estos ángulos van a ser de 90 grados.
Entonces, este angulito resultó siendo de 90 grados. Este angulito también resulta siendo de 90 grados. 90 y 90 grados. Entonces, ¿qué nos preguntan? Ahí es la razón de los volúmenes de dichos cilindros. Entonces, el volumen de todo cilindro es el área de la base circular multiplicado por nuestra generatriz. Pero nos dicen por dato que ambos cilindros son semejantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se observa aquí? Vamos a colocar este punto Q es centro de la otra base circular, el punto O también es centro de la base. O y Q son centros de la base. Entonces, necesariamente podemos afirmar que al unir el punto, cuando nosotros unimos el punto O con el punto A, el triángulo ACO resulta siendo semejante al triángulo FDQ. Ambos triángulos son semejantes y eso se debe a que como los cilindros son semejantes, estas dos rectas van a ser paralelas, ¿no? Entonces, aquí diremos, como estos cilindros de revolución son semejantes, entonces se cumple que si este ángulo es de medida alfa, si este angulito vale alfa, este ángulo también es alfa. Si este ángulo resulta siendo de medida beta, este angulito también resulta siendo de medida beta nada más. Entonces, este ángulo resulta siendo 90 grados y 90 grados. Entonces, para ese triángulo se puede observar que necesariamente a alfa se le opone 3K. Nosotros en el otro triángulo, o sea, me refiero a este triangulito de verde. Entonces, en este triángulo rayado, a alfa se le opone cateto 3K en el triángulo de amarillo. En el triángulo de amarillo, a alfa, vamos a ver cuánto se le opone. Entonces, el cuadrilátero, este cuadrilátero OAPQ, viene a ser necesariamente un romboide. Vamos a colocar así. A este cilindro mayor lo colocamos de esta forma. A ver aquí. Entonces, como primer paso, vamos a colocar nuestro cilindro, el cilindro mayor, resultó siendo semejante al cilindro menor. Esos dos cilindros son semejantes. Si los cilindros son semejantes, entonces el triángulo ACO, triángulo rectángulo ACO, es semejante al triángulo rectángulo FDQ. Esos dos triángulos rectángulos son semejantes. Entonces, ¿qué se observa? Que si este ángulo es alfa, alfa. Si este ángulo en O es beta, el ángulo en Q es beta. Pero estos dos ángulos que cumplen, el ángulo alfa y el ángulo beta, más que todo el ángulo beta. Este angulito mide beta, este angulito en Q mide beta. El ángulo beta cumple ángulo correspondiente. Entonces, como cumple ángulo correspondiente, entonces nosotros podemos afirmar que el segmento AO resulta siendo paralelo al segmento PQ. Estas dos rectas van a ser paralelas. Y si estas dos rectas son paralelas, por ser cilindro, las dos bases circulares son paralelas. Pero si las bases circulares son paralelas, los diámetros también son paralelos, ¿no? Entonces, necesariamente el cuadrilátero o este cuadrilátero OAPQ, este cuadrilátero es un romboide. Entonces, si ese cuadrilátero es un romboide, los lados opuestos, aparte de ser paralelos, tienen la misma longitud. El lado superior AP
¿Cuánto mide? 5K. Entonces, nuestro lado OQ, desde el punto O hasta el punto Q. Entonces, por ser un romboide, la longitud OQ resulta igual a la longitud AP, que es igual a 5K. Entonces, desde el punto O hasta el punto Q es igual a 5K. Como va 3K, necesariamente el segmento, este segmentito de Q resulta siendo la diferencia, que es 2K nada más. Entonces, ¿qué acabamos de encontrar? Que en el triángulo de verde a alfa se le pone 3K, en el otro triángulo a alfa se le pone 2K. Entonces, la relación entre catetos es de 2:3. La relación en los otros catetos también va a ser de 2:3, ¿no? Entonces, quiere decir que a beta se le pone un 2 por algo. Entonces, vamos a colocar que sea un 2G. Entonces, colocamos que a beta se le opone un 2G. A beta en el otro triángulo semejante se le opone un 3G nada más. Entonces, como los triángulos son semejantes, la proporción en la base es de 2:3. En el otro cateto también va a ser de 2:3. Entonces, para ambos cilindros ya conocemos los radios de las bases circulares y nuestras generatrices. Entonces, por lo tanto, ya podemos hallar, ¿no? Entonces diremos aquí. Entonces diremos el volumen de nuestro cilindro, el volumen del cilindro mayor. El volumen del cilindro mayor es al volumen de nuestro cilindro menor. Entonces, el volumen del cilindro mayor es el área de la base circular, que sería pi por el radio. El radio es 3K. 3K elevado al cuadrado por la generatriz. La generatriz vale 3G. Todo esto sobre el volumen del cilindro menor, que es el área de la base circular, pi por el radio, que es 2K, elevado al cuadrado, por la generatriz, que resulta igual a 2G. Entonces, ¿quién se cancela? Se cancela aquí, pi con pi se cancela, generatriz con generatriz se cancela, y K cuadrado también, ¿no? Entonces, operando va a resultar siendo. Nos quedaría 9, 3 al cuadrado, 9 por 3, 27. 27K cuadrado. 27K cuadrado sobre, y nos queda 4 por 2, 8K cuadrado. Entonces se cancelan los K cuadrados. K cuadrado con K cuadrado, y la respuesta va a resultar igual a 27. 27 octavos. Sería la respuesta, la alternativa A. Ahora, un detalle, como los cilindros son semejantes, entonces sus volúmenes van a ser proporcionales necesariamente a los radios de las bases circulares, a las generatrices elevado al cubo. Entonces, nosotros habíamos encontrado que dQ era 2K, ¿no? Entonces, para el cilindro menor, el radio vale 2K. Para el cilindro mayor, el radio también es igual a 3K. Lo podemos trabajar como acabamos de explicar o tener presente, ¿no? Esa, digamos, es la otra solución. La otra solución también, como los dos cilindros son semejantes, el cilindro mayor resultó siendo semejante al cilindro menor, entonces, si los cilindros son semejantes y conocemos los radios de las bases circulares, entonces diremos el volumen de nuestro cilindro mayor es al volumen de nuestro cilindro menor. ¿Como quién? Como sus respectivas, aquí colocamos, es al volumen del cilindro menor,
volumen del cilindro menor, como sus respectivos radios elevado al cubo, sus respectivas generatrices elevado al cubo. En este caso, conocemos el radio para el cilindro mayor, 3K elevado al cubo. Para nuestro cilindro menor, el radio viene a ser 2K elevado al cubo. Se cancela, se opera y también resulta igual a 27 octavos. Esa es la otra solución, ¿no? Podemos reemplazar el volumen de cada uno de los cilindros o simplemente, como llegamos a obtener los radios de las bases circulares, entonces tener presente que todo volumen, o sea, los volúmenes son proporcionales a sus respectivas, digamos, generatrices, radios de las bases circulares elevado al cubo, así como en pirámide, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de pirámide? También mencionamos, si las pirámides son semejantes, entonces sus volúmenes son proporcionales a sus respectivas aristas básicas, aristas laterales, alturas elevado al cubo. Todo lo que es volumen siempre se eleva al cubo, así como las áreas de las bases van a ser proporcionales a las respectivas aristas laterales, aristas básicas, alturas, pero elevado al cuadrado. Todo lo que es volumen se eleva al cubo, todo lo que es área se eleva al cuadrado. Sería entonces el ejercicio 11. En el ejercicio 14 nos dicen que en la figura el punto O es centro de la base, AB y CD son generatrices diametralmente opuestas. Si la longitud AO es igual a 12 centímetros, halle el área lateral del cilindro circular recto. Lo colocamos aquí. Este punto O nos representa centro de esa base circular. Luego nos dicen que estas dos generatrices, generatriz AB y generatriz CD, son diametralmente opuestas. ¿Qué quiere decir diametralmente opuestas? Que al unir el punto B con el punto C debe pasar por el centro de esa base circular. Entonces, nosotros unimos B con C y necesariamente pasa por el punto O, que quiere decir que BC es diámetro. Unimos el punto A con D y ese segmento también es diámetro.
Pero como se trata de un cilindro circular recto, aquí bien claro nos dicen cilindro circular recto, entonces necesariamente las generatrices son perpendiculares a la base. Entonces este ángulo es de 90 grados. Este ángulo también resultó siendo de 90 grados. Este ángulo también es 90 grados. Este ángulo en D también resultó siendo de 90 grados. La longitud AO mide 12. Entonces, toda esta longitud AO, entonces colocamos aquí, iremos desde el punto A hasta el punto O. Entonces, desde el punto A hasta el punto O resulta igual a 12. Entonces, ¿qué nos preguntan? Por el área lateral del cilindro circular recto. Entonces, el área lateral. El área lateral es igual al perímetro de la base circular, que es igual a 2pi por el radio, por la altura. Pero en este caso, como estamos trabajando con cilindros, será por la generatriz. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Encontrar el producto R por G, donde R es el radio de esa base circular. Entonces colocamos el segmento OB nos representa radio de la base circular, OC también es radio de la base circular, el segmento AB viene a ser la generatriz. Pero el triángulo rectángulo, este triangulito, nuestro triángulo de amarillo, ¿no? Entonces, ese triángulo de amarillo es un triángulo conocido. 15, 90, este ángulo resulta igual a 75. Entonces se trata del triángulo aproximado, el triángulo notable, ¿no? De 15 y 75 grados. Entonces, como se trata del triángulo notable de 15 y 75, conocemos la longitud de la hipotenusa, que es 12. Entonces, por propiedad de triángulo notable de 15 y 75, al trazar la altura relativa a la hipotenusa. Entonces, cuando nosotros trazamos esta alturita, la altura BH, esa altura BH relativa a la hipotenusa es la tercera parte de nuestra altura, ¿no? Entonces, de nuestra, en este caso sería de la hipotenusa. A ver, un ratito. Estamos trabajando, a ver, sería, a ver, vamos a colocar aquí la propiedad. Entonces tenemos aquí nuestro triángulo rectángulo, colocamos en general, triángulo rectángulo ABC, 90 grados. Este ángulo mide 75 grados, este ángulo mide 15 grados. Entonces, colocamos, trazamos la altura relativa a la hipotenusa. Si esta altura mide A, entonces necesariamente toda la longitud de la base, toda esta base AC, desde el punto A hasta el punto C, va a ser justamente 4A. La relación es de 1 a 4, ¿ya? Entonces, aquí, si vale 12, entonces esa alturita va a resultar siendo 3. Entonces, esta altura vale 3. Entonces, ya encontramos que esa altura BH es 3. El ángulo en B es de 90 grados. El ángulo en H resultó siendo de 90 grados. Entonces, en ese triángulo ABO, seguiremos en el triángulo rectángulo ABO, nosotros podemos aplicar relaciones métricas, ¿no? Entonces, queremos hallar ese producto y aplicando relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Se tiene que el producto de ambos catetos, entonces cateto G por el cateto R es igual
a la longitud de la hipotenusa, que es 12, por su respectiva altura, que es 3. Entonces, operando, G por R va a resultar igual a 36. Entonces, acabamos de encontrar que justamente este producto resulta igual a 36. Entonces, si ese producto vale 36, entonces ya podemos hallar el área lateral. Entonces iremos, por lo tanto, el área lateral es igual a 2pi por el radio por la generatriz. Entonces, reemplazando, nos quedaría 2pi por el radio por la generatriz es igual a 36. Entonces, el área lateral es igual al producto. 2 por 36 sería 72 pi centímetros cuadrados. Sería la respuesta. La alternativa E. Ya, entonces sería el ejercicio 14. A ver, Fátima me dice que empezamos por las 6, ¿ya? Las 6 de propuestas. ¿Y después puede hacer la 4 y la 5 de las propuestas, por favor? ¿Ya? Ejercicio 6. Nos dice en la figura O es centro de la base del tronco de cilindro circular recto, ¿no? Este punto O es centro. Luego nos dice que 2 veces dP es igual a BC igual a 8. Entonces, a partir de ese dato. Entonces, a partir de ese dato, dP es la mitad de 4, la mitad de 8 que va a ser 4, ¿no? Luego nos dicen que BC es igual a 8. BC vale 8. Y la medida del ángulo ABP. ABP, este angulito. Ese ángulo es igual a la medida del ángulo BCP. Esos dos ángulos son iguales. Entonces, como no conocemos BCP, vamos a colocar que sea de medida alfa. Entonces, podremos afirmar que el ángulo ABP también resultó siendo de medida alfa. Y luego nos dicen que BP es igual a PC. Entonces, por dato, también nos dicen que la longitud BP es igual a la longitud BC. Vale zigzag
y también resulta siendo zigzag. Entonces, ¿qué nos preguntan? Hay el volumen del tronco. Entonces, el volumen del tronco de cilindro, dice, ¿no? Hay el volumen del tronco de cilindro, pero arriba, aquí en la parte superior, nos mencionan que se trata justamente de un tronco de cilindro circular recto. Como dice la palabra tronco, quiere decir que la base superior no es paralelo a la base inferior. En un tronco, la base inferior es un círculo y la base superior es una elipse. Y por ser circular recto, estas generatrices son perpendiculares al plano de la base. Entonces, por ese motivo, estos ángulos miden 90 grados en A y 90 grados en D, porque esta generatriz es perpendicular a esa base circular. ¿Ya? Entonces, el volumen del tronco es el área de la base circular multiplicado por la semisuma de ambas generatrices. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? Conocer el radio de esa base, el radio de la base circular que es R, y también vamos a buscar conocer la longitud AB, que sería nuestra generatriz mínima, y la generatriz máxima, que es el segmento CD. Entonces necesitamos conocer esos tres elementos. Pero nos dice por dato que el segmento BP es igual a PC. Entonces, el triángulo BPC es un triángulo isósceles. Entonces, lo primero que se observa es que nuestro triángulo BPC resultó siendo un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, a lados iguales le va a corresponder ángulos iguales. Entonces, aquí el ángulo en C mide alfa. El ángulo en B también va a resultar siendo de medida alfa. Pero por ser tronco, la generatriz AB es paralela a la generatriz CD. Estas dos rectas son paralelas. Y si estas dos rectas son paralelas, nosotros podemos aplicar la propiedad de la Z, ¿no? O sea, me refiero a esto de aquí. La propiedad de la Z. El ángulo en B, ¿cuánto mide? El ángulo en B mide alfa. El ángulo en P debe ser también de medida alfa. ¿Ya? Entonces, es claro observar que estas dos rectas verticales son paralelas. Entonces, aplicando la propiedad de la Z por alternos internos. Entonces, por alternos internos, el ángulo en B tiene la misma medida que nuestro ángulo en P. Entonces, este angulito en P también resultó siendo de medida alfa. Entonces, para el triángulo isósceles BPC, los tres ángulos tienen la misma medida. Entonces, ese triángulo en realidad resultó siendo un triángulo equilátero. Y si es un triángulo equilátero, entonces podremos afirmar, por ser un triángulo equilátero, entonces se cumple necesariamente que el lado BP es igual a nuestro lado PC, igual a nuestro lado BC, igual a 8. Entonces, esta longitud CP, solo CP, entonces colocamos aquí. Este segmento CP resultó siendo igual a 8. El segmento BP también resulta igual a 8. Entonces, ya conocemos nuestra generatriz máxima. Entonces, esta generatriz máxima, la generatriz que va desde el punto C. Entonces, esta generatriz, la generatriz CD. Entonces, esa generatriz CD resultó siendo la suma, ¿no? Ya está. Entonces, esa generatriz máxima va a resultar siendo igual a 8 más 4 va a ser igual a 12. Entonces, ¿qué es lo que buscamos ahora? Conocer nuestra generatriz mínima y el radio de nuestra base circular.
Entonces, para poder conocer esa generatriz mínima y el radio de la base circular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por dato? Que el segmento PD resultó siendo 4, ¿no? Entonces, esta longitud resulta siendo 4. Si esa longitud resulta siendo 4, entonces a partir de P podemos trazar una perpendicular al segmento AB. Entonces, a partir de P. Entonces, nosotros queremos hallar la generatriz mínima. A partir de P trazamos nuestra perpendicular. De P trazamos la perpendicular hacia esa generatriz y este ángulo resultó siendo de 90 grados. Digamos el punto M. Entonces, 90 grados en M, 90 grados en A, 90 grados en D. Esta longitud PD vale 4. Esta longitud AM también va a resultar igual a 4. Ya está. Entonces, ¿qué más podemos observar? El ángulo de 60 grados, el ángulo alfa es 60, ¿no? Porque el triángulo BPC era un triángulo equilátero. Entonces, estos ángulos miden 60 grados. Alfa mide 60 grados. Entonces, colocamos aquí. Este angulito alfa mide 60 grados. Este angulito alfa en B también mide 60 grados. Entonces iremos en el triángulo, en este triángulo rayado, en el triángulo rayado de verde. En ese triángulo rayado de verde es un triángulo notable de 37 y, de 30 y 60. ¿No? Entonces, estoy viendo mal. Entonces aquí vamos a colocar nuestro triangulito. Paso nuestro triángulo BMP. Ese triángulo rectángulo BMP resultó siendo un triángulo notable de 30 y 60 grados. Si es triángulo notable de 30 y 60 grados, a 30 grados. Este ángulo mide 30 grados. A 30 grados se le opone nuestro cateto, que es la mitad de la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa BP vale 8. A 30 se le pone la mitad, que es 4. A 60 se le pone 4 raíz de 3. Entonces, el radio de la base circular va a ser, si todo el diámetro AD es 4 raíz de 3, ¿no? El segmento, vamos a colocar, el segmento MP es 4 raíz de 3, entonces el segmento AD también es 4 raíz de 3 porque se formó ahí un rectángulo. Entonces, esta longitud también es 4 raíz de 3. Como ese punto O es punto medio, entonces necesariamente le va a corresponder 2 raíz de 3. También le corresponde 2 raíz de 3. Entonces ya conocemos nuestro radio, la generatriz máxima y la generatriz mínima. La generatriz mínima es el segmento AB. Ese segmento AB nos representa la generatriz mínima, que resulta 4 más 4, 8. Entonces diremos que el volumen del tronco, ¿no? Entonces se cumple que el volumen del tronco. El volumen del tronco es el área de la base circular pi por el radio, que es 2 raíz de 3 al cuadrado, por la semisuma de ambas generatrices. Generatriz máxima 12, generatriz mínima 8. Todo esto sobre 2. Entonces, operando va a resultar pi por 4 por 3. Y aquí nos quedaría por 10. Entonces, va a resultar 4 por 3, 12, 120. 120 pi metros cúbicos. Sería la respuesta.
120 pi metros cúbicos. Sería el ejercicio número 6. ¿Está claro las 6? Sí, Miss. Ya, ok. Sí, profesora. Ya. Entonces, avanzamos con el 5. Ya, en el 5 nos dicen en la figura, O y Q son centro de las bases del cilindro circular recto. Entonces, nuevamente, el punto O, centro. El punto Q, centro. Si la longitud PF es igual a 2, entonces colocamos aquí. PF resultó siendo igual a 2. La longitud QF resulta igual a 3. Luego nos dicen que OE es igual a la longitud EF. EF, ¿no? Entonces, por dato, nos dicen que OE. Entonces, esa longitud, vamos a colocar así, no cadena. Entonces, es igual a EF. Entonces, nos preguntan, halle el área lateral del cilindro. Tenemos que buscar conocer el área lateral del cilindro, pero el área lateral del cilindro es el perímetro de la base circular, que es 2pi por el radio por la generatriz. Entonces, ¿qué buscamos conocer? El radio de la base circular y nuestra generatriz. La generatriz es el segmento AC, el segmento BD. Y para poder conocer el radio de esa base circular. A ver, vamos a colocar que este radio sea de longitud R, ¿no? Sea R y también resulta siendo R. ¿Ya? Luego, ¿qué nos dicen? Que esas otras dos longitudes resultan siendo iguales. Entonces, en la figura, ¿qué es lo que se puede observar? El segmento que une ambos centros siempre en un cilindro va a ser perpendicular a las bases. O sea, el segmento OQ es la altura, ¿no? La altura es la generatriz, es paralela a la generatriz del cilindro. Entonces, el segmento que une ambos centros siempre es perpendicular a esos, digamos, a esos dos planos de la base. Este ángulo es 90, este ángulo en O también es de 90 grados. Entonces, ¿qué acabamos de encontrar? Dos perpendiculares de igual longitud. O sea, me refiero a lo siguiente. Vamos a borrar zigzag, ¿ya? O si se observa, ¿no? Aquí tenemos primera perpendicular OE, segunda perpendicular EF. Estas dos perpendiculares, esas dos perpendiculares tienen la misma longitud. Entonces significa
que al unir el punto D con el punto E, ese segmento va a resultar siendo bisectriz. Entonces, colocamos aquí como esos dos segmentos, las dos perpendiculares, tienen la misma longitud, entonces necesariamente el segmento, este segmento ED, ese segmento ED resultó siendo bisectriz. Y si ese segmento es bisectriz, esos dos ángulos tienen la misma medida. Entonces, por el teorema de la bisectriz, los otros dos lados deben ser iguales. O sea, me refiero a que el lado FD debe ser igual a nuestro lado OD. Entonces, OD mide R. El lado FD también va a resultar siendo R, ¿no? Entonces, FD es igual a OD igual al radio de la base circular. Entonces, este segmento de aquí, todo este segmento, desde el punto F hasta el punto D. Ese segmento FD resultó siendo R, radio de la base circular, ¿correcto? Ya está. Entonces, el ángulo en O mide 90 grados. 90 grados. Al frente, en el punto P, este angulito resultó siendo de 90 grados. Entonces, en ese triángulo, QOD, en el triángulo rectángulo mayor, o sea, me refiero a todo este triángulo de celeste. Entonces, iremos en este triángulo de celeste. En ese triángulo de celeste, nosotros podemos aplicar relaciones métricas. Entonces, colocamos aquí, iremos en el triángulo rectángulo de vértice DOQ, aplicando relaciones métricas. Aplicando relaciones métricas, este cateto al cuadrado, R al cuadrado, es igual a la longitud de toda la hipotenusa. Toda la hipotenusa, ¿cuánto mide? Desde el punto D hasta el punto Q es R más 3. Sería R más 3, multiplicado por su respectiva proyección. Estamos aplicando esta propiedad. En el triángulo ABC es un triángulo rectángulo, 90 grados, y trazamos la altura. Trazamos la altura, este ángulo es 90 grados. Entonces colocamos que este cateto A, y luego colocamos que esta longitud sea M, esta longitud. Toda esta longitud sea M y el total. El total va a resultar siendo, por ejemplo, B. Esta de longitud B. Entonces, aplicando relaciones métricas, se cumple que A cuadrado es igual a la longitud. Este cateto al cuadrado es igual a la longitud de la hipotenusa AC, que es B, por su respectiva proyección, que es M. Estamos aplicando justamente esa propiedad, ¿no? Ya está. Entonces, tendremos aquí radio al cuadrado es igual a la longitud de la hipotenusa, que es R más 3, por su respectiva proyección. ¿Quién es la proyección? La proyección necesariamente es este segmento PD. Y ese segmento PD es la diferencia de R menos 2. Entonces, esa longitud es R menos 2. Entonces, aquí va por R menos 2. Entonces, operando, ¿no? Entonces, ahora operamos. Entonces, operando tendremos aquí R al cuadrado. R al cuadrado es igual a R por R,
R cuadrado menos 2 por R más 3 por R más por menos 6. Entonces, ¿quién se cancela? Se cancela R cuadrado con R cuadrado. Entonces pasamos al otro lado y nos va a quedar pasando el otro lado. Sería que el valor de R resultó igual a 6. Entonces acabamos de encontrar que R resulta igual a 6. Entonces ya encontramos que este radio resulta igual a 6. El radio resulta igual a 6. ¿Qué faltaría ya? Nuestra generatriz. Entonces ahora buscamos conocer la generatriz. Este segmento AC que nos representa nuestra generatriz, ¿no? Entonces podemos aplicar, si el radio vale 6, entonces podemos aplicar Pitágoras. Tendríamos aquí este triangulito. Que estamos extrayendo sería triángulo rectángulo. Este es el punto O, el punto Q y el punto D. La longitud QD resulta 3 más R, ¿no? Entonces, esta longitud es 3 más R. Esta longitud es R. Y lo que estamos buscando es conocer nuestra generatriz. Pero como el R vale 6, 3 más 6 sería 9. Y R resulta igual a 6, ¿no? Entonces, aplicando Pitágoras. Entonces, iremos el otro pasito. Sería en el triángulo rectángulo QOD. Aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, aplicando Pitágoras, se cumple que hipotenusa al cuadrado, 9 al cuadrado es igual a la generatriz al cuadrado más el radio al cuadrado. Entonces, de aquí operando, nuestra generatriz sería 81 menos 36, ¿no? Entonces, 81 menos 36, raíz cuadrada, 81 menos 36. Va a resultar 5, 45, que sería 9 por 5. Sería 3 raíz de 5. Entonces, la generatriz resulta igual a 3 raíz de 5. Entonces, ya conocemos esta generatriz que es 3 raíz de 5. Por lo tanto, ya podemos hallar el área lateral. El área lateral del sólido es 2pi por el radio, que vale 6, por la generatriz, que es 3 raíz de 5. Operando, va a ser igual 2 por 3, 6. Por 6, 36. 36 raíz de 5, pi centímetros cuadrados. Sería la respuesta. La alternativa B. Varias cositas, ¿no? Varios detalles. Ya la 4. En la 4 nos dicen, en un cilindro circular recto, la longitud de la generatriz es igual a 4 veces la longitud del radio de la base, ¿no? Si el volumen es 500 pi centímetros cúbicos, hay el área total del cilindro. Entonces, aquí vamos a dibujar primero nuestro cilindro circular recto.
Entonces ya tenemos nuestro cilindro circular recto. La longitud de la generatriz es igual a 4 veces la longitud del radio de la base. Entonces vamos a trazar nuestro diámetro. Trazamos el diámetro, ubicamos centro, vamos a colocar que ese radio sea R, sea R. Por lo tanto, la longitud de nuestra generatriz es igual a 4R, ¿no? 4R. Luego nos dicen que el volumen es 500 pi. Entonces colocamos aquí por dato. Dato es el volumen. El volumen del cilindro. El volumen del cilindro es 500 pi centímetros cúbicos. Pero reemplazando, el volumen del cilindro es el área de la base circular, pi por radio al cuadrado, por la generatriz que es 4R. Es igual a 500 pi. Entonces se cancela el valor de pi, con pi se cancela y vamos a encontrar que sería 4R al cubo es igual a 500, ¿no? Ya. Entonces, si fuera 500, ¿cuánto nos saldría en el radio? Un radio al cubo, ¿no? Sería la cuarta parte, la mitad sería 200, a ver, vamos a ver. Entonces sería la mitad sería 250, 125, ¿no? 125 y nos quedaría 5, ¿no? El radio es igual a 5. Entonces, operando, ese radio resulta igual a 5. Entonces ya encontramos que el radio es igual a 5. Entonces, ¿qué nos preguntan? Por el área total del cilindro. Ya está. Entonces, si el radio es 5, ya encontramos todo, ¿no? Entonces, la generatriz va a resultar siendo 4 por 5, viene a ser 20. El radio 5, ese radio también resulta igual a 5. Entonces, el área total. Entonces colocamos aquí. Entonces diremos que el área total del cilindro es igual al área lateral más 2 veces el área de nuestra base circular. Entonces reemplazando, el área total es el área lateral, que es 2pi, por el radio, que es 5, por la generatriz, que es 20, más 2 veces el área de la base circular, que es pi por el radio, que es 5, elevado al cuadrado. Entonces, de aquí operando, nos quedaría 10, nos queda 10, 200 pi, más 100, más nos queda aquí 25, 25 por 2, 50 pi. Entonces, el área total va a ser igual a 250 pi centímetros cuadrados. Sería la respuesta. La alternativa C. Ok. Entonces sería la 4. ¿Ya? Ok, jóvenes. Entonces, ¿hay alguna otra consulta? Miss, ¿puede hacer a dos de los propuestos, por favor? Ya.
Esta era la 5 de la... Nos dice, un escultor talla un prisma cuadrangular regular de una pieza de granito. Luego en la parte superior le hace un hueco. El hueco es en forma de pirámide regular invertida, como se muestra en la figura. ¿Y cuál es el volumen de la pieza terminada? Entonces, el volumen de la pieza terminada va a ser la diferencia, ¿no? El volumen total menos el volumen de la pirámide nada más, ¿ya? Entonces, nosotros podemos hallar el volumen del prisma cuadrangular regular. O sea, como dice la palabra regular, quiere decir que la base viene a ser un cuadrado. Entonces, esta base resultó siendo un cuadrado. Es un cuadrado del lado 1. Entonces diremos que el volumen de ese prisma, el volumen del prisma es el área de la base cuadrada, que sería 1 al cuadrado por la altura. La altura del sólido es 8, por la altura que es 8. Entonces resulta igual a 8 decímetros cúbicos, ¿no? Luego tenemos que hallar también el volumen de esa pirámide invertida, ¿no? Entonces, toda esta partecita. Esa es la pirámide, ¿no? Pero no dice pirámide, nuevamente, que dice la palabra pirámide regular invertida. Entonces, como dice la palabra regular, la altura cae en el centro de la base. Y la base es un cuadrado del lado 1. La base es esta de aquí. Tiene la misma base. Es la misma base, ¿no? Es la base cuadrada del lado 1. Entonces, podemos hallar el volumen de nuestra pirámide. Entonces, el volumen de esa pirámide es 1/3. 1/3 del área de la base cuadrada, que sería 1 al cuadrado, por la altura, que va a resultar igual a 2. Entonces, va a ser igual a 2/3. Por lo tanto, el volumen de la pieza terminada, va a resultar igual a 8 menos 2/3. Entonces nos va a quedar 3 por 8, 24. 24 menos 2 es igual a 22/3. 22/3 decímetros sería la respuesta. Muchas gracias, Miss. Ya, ok. Entonces nos quedamos aquí, jóvenes. Nos vemos el próximo lunes. Que les vaya muy bien. Gracias por su atención. Chau, chau. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Muchas gracias a usted. Cuídese mucho. Ya. Hasta luego, Miss. Gracias. Cuídese, gracias. Ya, chao Fátima, chao Hilary. Bye, bye.